Hoy aquí, una semana después de los Mestre Mateo, tenemos con nosotros a Denis Gómez, uno de nuestros actores más conocidos. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, hasta el último momento estuve pensando, ¿va a venir o no va a venir? Por el tema, por el tema prohibido, C, ¿no? Por el tema C, el tema C que nos trae un poco por Sí, la calle sí, de la sí. amargura. Podemos ¿no? mantener una distancia de 1 metro, que es la Bueno, correcta. este Chester se presta a esto. Se presta, claro, mira. Que Sí. fíjate que todo el mundo viene siempre y dice, no podemos estar más pegados, no podemos estar más juntos. Tengo que decir que fue el único que se sentó en el extremo y dijo a mí que no me pregunte. No, es verdad, mira, ¿ves? Has visto que yo no importa. Pero es que vengo de Madrid, yo lo hago por vosotros. Bueno, muchísimos trabajos en tu haber y te acabamos de ver en Néboa, que es así uno de tus últimos trabajos, por lo menos en los que te hemos visto en la tele y seguido. ¿Cómo ha sido la experiencia? La de Néboa. La de Néboa. Ha sido brutal. Ha sido brutal, en todos los sentidos. Ha sido súper intensa. Nunca había estado en un rodaje tan intenso. Ha sido muy dura, muy exigente a todos los niveles, pero bueno, afortunadamente estábamos ahí apoyados por una buena dirección y una buena producción, entonces nos sentíamos arropados. Pero fue muy intenso, porque ahora han cogido el buen vicio de rodar en escenarios exteriores, naturales, con lo maravilloso que es, más en nuestra tierra, pero también con los hándicaps que tiene, que claro, o sea, si hace un viento o una lluvia horrible, pues te la tienes que comer con patatas, tienes que aplazarlo, etc. Y luego, claro, la historia en sí era muy dura y exigía estar muy concentrado. Yo creo que casi en todas las secuencias, no ha habido ni una sola secuencia en la que dijeras, bueno, aquí me puedo relajar, puedo hacer lo que me dé la gana, puedo reírme antes de toma, porque había que estar súper concentrado, pero bueno, yo creo que valió la pena. Yo creo que sí que el resultado ha sido muy bueno, la verdad. A mí, bueno, recordar que estuvo aquí Isabel Arán, que le voy a mandar un beso enorme, que es de mis también. cariños. ¿Sí? Sí, Isabel es de mis cariños. Y estuvo justo cuando empezaban a emitir la serie de Néboa y la tuvimos aquí pinchándola en maquillaje. Uf, total son 8, en nada ya vamos a saber qué pasa, y no sé qué. Y ella, yo nunca digo nada. Yo estaba en mi casa viendo el final y quería matarla directamente. ¿Te lo esperabas o no? No. Para nada, qué bien. Para nada. Me alegro. De verdad que no, era como que en algún punto me parecía que podía ir por ahí, pero claro, era que como que no. Luego, claro, es que fui cambiando. En cada semana iba como, ya sé quién es y era distinto, ¿no? Porque los guionistas son muy listos, entonces yo creo que nos iban llevando así, por ahí. Incluso hubo un final alternativo, también no de los culpables, pero sí del final de uno de los culpables. Y yo tampoco sabía muy bien cómo iba a quedar la cosa, en según qué términos. No digo más por si hay gente que no la ha visto, por si la quiere ver ahora en internet, que tiene la posibilidad de verla a la carta, pero yo incluso tampoco lo tenía muy claro. O sea que... Estabas ahí, Sí, y entiendo perfectamente, luego al verla en conjunto, por dónde nos llevaban los guionistas también a la hora de decir, claro, ahora queréis que este sea el sospechoso claramente. Menos de mí, yo creo que de mí al principio nada más, pero luego la gente... Bueno, tú tuviste un puntito así al principio, cuando se supo ahí esa relación y ahí lo dejo, pues bueno, era así como, bueno, igual... Sí, igual es este por aquí que justifica, pero enseguida porque luego... yo sí que pensé que, bueno, podía ser así como de más. Claro, no, y además todos teníamos una razón, que eso es lo bueno, ¿no? Claro. Y además yo creo, sinceramente, que es atípico de las series españolas, que incluso personajes muy secundarios o muy de reparto en esta serie también tenían su peso y también podrían tener un motivo para ser los culpables. Bueno, es ¿no? que yo creo que es una serie que realmente cuando este punto de... es una serie muy coral, porque siempre la presentaban un poco como Emma Suárez tal, y yo creo que sí es muy coral, creo que Emma Suárez sí que compartía muchísimo ese protagonismo, que a lo mejor ella era un poco el hilo que llevaba la historia, pero al final teníais tanto peso todos los personajes secundarios que al final cualquiera podía ser, y en cualquier capítulo había alguien que se llevaba un poco el peso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y además me alegra mucho que lo digas, porque eso muchas veces en las series españolas sí que se dice es una serie coral y luego ves ahí a lo mejor que está la estrella de turno y que toda la serie está a favor de esa estrella, o sea que es falsamente coral, pero yo creo que Néboa no, yo creo que Néboa es verdaderamente una serie en la que todos teníamos que estar por algo ahí. Sí, que es verdad. Bueno, y te vimos después de muchos trabajos más, y uno de ellos, bueno, ¿ves? Tanto hablar de María Mera, tanto hablar de que se iba a estrenar ahora la segunda temporada del Sabor de las Margaritas, sí. Y ya no me salía ni de no, normal. Bueno, súper papelón. ¿Ah, sí? El tuyo. Pues me da igual que todo el mundo diga que María Mera es la protagonista. Lo es, pero bueno, hay también actores de reparto que también a veces nos dan para... Pues mira, para mí el súper papelón, de verdad, es que parece que es como que estás tú y te lo voy a contar. María Mera, que también es amiga mía y la quiero, pero el súper papelón es el tuyo. Me flipo. Hay que decir también que es un papel muy agradecido.
Quiero decir, hay que hacerlo, ¿no? Y hay que hacerlo pero hay que medianamente hacerlo, bien, ¿eh? pero o sea, luego este punto ahí... si caes de pie y como... si no la lías mucho, yo creo que es un papel en el que la gente se fija. Es decir, yo sabía que la gente se iba a fijar en mí. Ahora, no sabía si bien o mal, pero sabía que iba a llamar la atención. Mira, a mí me pasa un poco, y te recuerdo mucho, porque claro, vi antes esa serie que de Good Doctor, que lo estoy viendo ahora, ¿no? Y que me fascina muchísimo, es una serie que la trama me resulta muy entretenida, pero el actor principal me fascina, muy pero bueno. muchísimo, cómo hace, o sea, así como en otras pelis, lo he visto en otras series, y bueno, bien, en esta yo creo que directamente se sale, o sea, yo al principio cuando empezó era como, incluso creo que si no lo conoces de antes tienes una cierta duda de si realmente es si así tiene un algo, ¿no? ¿no? Si tiene un algo. Sí. Y me recordaba muchísimo, cuando la empecé a ver, me recordaba muchísimo a ti en El sabor de las margaritas, con todas las distancias posibles de los personajes, un poco ese punto de, qué gracia, porque claro, es que ya te había visto en otras cosas, sino incluso pensaría, ¿sabes? Que sí soy así, ¿no? Que... No así tan exagerado, pero sí un punto de, ¿sabes? Que pierdes y que dices, ¿qué pasa? Es que abstrayéndome del resto, qué maravilla. me creería muchísimo la historia. Pues te voy a decir, y muchas gracias por cierto, pero no es por seguir echándome flores, que soy bastante pudoroso con eso, pero es cierto que en alguna escena en la que había figurantes, yo notaba que ellos me trataban como si realmente fuera Bernabé. Que no sabían que era actor, pensaban que era así. Entonces dije yo, vale, creo que va bien la cosa. Sí. En una secuencia de una cafetería me acuerdo perfectamente que los veía que ellos me miraban con cara de, vale, o sea, al pobre. Sí, al pobre mío, sí, al pobre mío, sí, totalmente. ¿Cómo fue ese trabajo? Lo que decías, un papel súper agradecido. Súper agradecido, sí, pero también muy comprometido. Había que andar ahí con pies de plomo un poquito porque había que componer un personaje con una distancia física a la que tengo yo, sin juzgarlo además, sin pasarse de la raya y haciéndolo además con mucho tiento y también con mucho cariño. Y además ya es un personaje excepcional, pero es un personaje excepcional que estaba viviendo también unas circunstancias excepcionales, porque además todo lo que pasaba en Las Margaridas era muy tremendo. Entonces, claro, es un personaje muy tremendo que aún encima vive unas cosas muy tremendas. Entonces, suma y sigue. Y todo eso en televisión, que hay que hacerlo todo pequeñín. Entonces era como algo muy exigente, algo que creía ya a priori que podría ser muy gratificante, y como efectivamente lo fue, pero también muy duro, también efectivamente muy bien acompañado de dirección, de unos actores estupendos que los conoceréis a todos, y de una buena producción como es la de Galeb. Pero bueno, exigente también. Me han tocado últimamente cosas muy exigentes, pero muy gratificantes. Bueno, también en teatro, que además estás nominado ahí a los María Casares, no sabemos cuándo cuándo será. Es que acabamos de saber que se suspenden hasta nuevo aviso. Pero sí, estoy ahí nominado con la compañía Os Náufragos por la obra de teatro Carelu, que es una obra sobre el maltrato en el seno familiar, y la verdad es que súper contento y súper alucinado. Primero porque es un premio de tus compañeros de trabajo, que eso es una maravilla, aunque sea solo la nominación. No quiero caer en tópicos, pero es verdad, o sea, la nominación en sí ya es un premio, yo con esto me doy más que por conforme. Y luego además es con la compañía con la que llevo toda la vida, que es Os Náufragos, una compañía a la que le tengo mucho cariño. Gustavo del Río, el director, es mi vecino en Coruña, o sea que imagínate, nos conocemos de toda la vida, entonces estamos todos como muy ilusionados. Es solo una nominación, es esa, pero yo creo que con mi nominación vamos todos en representación en el saco. Sí, la verdad es que sí. ¿Te gusta hacer teatro? Sí, mucho. Así empecé y yo creo que así terminaré, la verdad. Bueno, es que estás así en un punto, quiero decir, muchas veces cuando hablas así con actores y actrices es como tienen ese gusanillo del teatro, de que ves al público directamente, de que ya recibes un poco el feedback del trabajo que estás haciendo, pero luego yo creo que es muy tentador esas series o esas películas que de repente ya te sitúan ahí, ¿no? Sí, es cierto que a nivel visibilidad, por no decir fama, muchas veces en el teatro puedes llevar toda la vida haciendo teatro que nacerás como morirás, es decir, sin que nadie te haya visto, y es así, es muy duro, a veces es muy ingrato, pero a nivel personal también es muy gratificante, pues por lo que dices tú, porque el feedback efectivamente lo tienes in situ, porque luego las historias también suelen ser historias con las que tú te comprometes más, primero porque el proceso es mucho más largo, es más trabajoso, con lo cual ya buscas historias con las que te sientas más identificado. Y luego la labor social que haces yo creo que también suele ser bastante más directa también, y eso yo creo que también gratifica un poco más. Entonces ahí hay muchos elementos a mayores que hacen que el teatro al final nunca caiga en saco roto. Es cierto que es muy tentador eso de hacer un papelín y de repente ser conocido por las masas, muy entrecomilladamente,
pero yo creo sinceramente que el actor tiene que ser todoterreno en todos los sentidos. Igual que creo que es bueno que sepa hacer comedia y drama, es bueno que sepa manejarse en diferentes medios, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a ti a aceptar un papel, por ejemplo? Pues es muy diferente. Sinceramente, por ejemplo, en teatro lo que te decía, el compromiso con la historia y sobre todo con las personas. Es un proceso tan largo muchas veces y también tan ingrato por el tema este de que a lo mejor estás 3 meses ensayando y haces 3 funciones, que es muy importante estar muy bien rodeado. No digo que esté rodeado de gente válida, pero sí de gente amable y honesta. A la que te sientas cómodo, claro, y encajes, ¿no? Exacto, va a ser tu familia durante 3 meses, entonces es muy importante, porque a lo mejor en una serie de televisión llegas y estás 2 días y haces una cosa espectacular, pero son 2 días y te vas. Entonces a la gente, la que te cae bien, la que te cae mal, pues la ves y hasta luego, si te he visto no me acuerdo. Pero en teatro no, en teatro es gente con la que te vas a quedar, con la que te vas a ir de gira. Entonces la implicación con la historia y con la gente que trabaja en esa historia es muy importante. Y en series y en cine, cuando se puede hacer cine, cuando se puede tener el lujo de hacerlo, yo creo que influye más las maneras de hacerlo. Yo creo las maneras, y para mí siempre la historia también es muy importante. Yo creo que para mí el guión es fundamental en ambos casos. Sí. Influye también que haya alguien, lo que dices tú, que a lo mejor no es una persona con la que ya has trabajado o que conozcas, pero con la que te gustaría trabajar. Sí, o sea, pasa que esto de Pedro Almodóvar lleva a mi puerta, ¿cómo lo llevas? Pero con miedo. Decía Natalie Poza muy inteligentemente cuando le preguntaban precisamente por qué era trabajar con Almodóvar, porque hay mucha gente, como sabéis, que se ha quejado de sus maneras o de todo eso, y decía que también es verdad que un actor tiene que estar preparado para saber trabajar con genios. Y yo creo que eso es verdad. Es decir, los actores ya se nos presupone un ego, pero muchas veces ese ego a veces es mayor el del director. Y los actores también tenemos que saber achantar con eso. Tenemos que saber jugar con genios, aunque nosotros nos creamos genios en algún momento, ¿no? Y yo creo que eso es importante también, ¿no? Estar blando, dúctil para poder trabajar con la gente. Es decir, tú en casa puedes ser insoportable o lo que tú quieras, o ser ahí como una persona déspota o no. Pero en el trabajo es diferente. En el trabajo yo creo que hay que saber amoldarse a tus compañeros, por supuesto, al equipo técnico, por supuestísimo, y al director, sea como sea. Ahora, siempre hay límites, por supuesto. Si anda con el látigo, ahí también hay que saber parar los pies, que aquí todos tenemos nuestro carácter, ¿no? Y nuestro corazoncito. Y nuestro corazón, efectivamente. Corazoncito. Eso es, sí. Mira, ¿y en cine qué tal? Ahora que hablamos de cine, ¿tienes aún pendiente de...? He trabajado, mira, ¿no? lo primero que hice casualmente fue en cine, con Fernando León y con Javier Bardem. Y, o sea, imagínate, ya no podía empezar, yo pensé ya, pues de aquí para abajo. Y efectivamente, de ahí para abajo, porque luego estuve 2 años sin trabajar, que las pasé canutas. Pero lo primero que hice fue en Los lunes al sol, que fue una experiencia genial. Además era un pipiolo ahí aún. Y no me lo creía, claro. Mis primeras frases en la pantalla grande con Bardem y con Tosar, incluso. Y eso fue muy bueno. Es cierto que hay unos tempos diferentes, pero es cierto también que, por ejemplo, hay según qué series de televisión en las que casi trabajan como en el cine. Aquí en Galicia poco, pero por ejemplo en series como en Cuéntame, que son series semanales con mucho presupuesto, casi hay un ritmo cinematográfico y se puede permitir el ir poco a poco. Bueno, es que yo creo que Cuéntame ya es una serie como para tener aparte en todos los sentidos. Yo creo que sí, que es aparte, ¿no? Están las series y luego está Cuéntame. Te puede gustar más o menos. Y luego está Cuéntame, sí, ¿no? sí, efectivamente. O sea, y además ellos ya son un mundo aparte, es gente que lleva trabajando pues la tira de años juntos. Entonces tú entras ahí un poco como diciendo, esto es una familia de verdad, los Alcántara y luego, los que van entrando. Y los que van entrando. Y luego tú pues te vas adaptando ahí también, lo que decía, lo mismo que con lo de Almodóvar, también ahí tienes que aprender a adaptarte y saber cuál es tu lugar en ese sitio, ¿no? Porque a lo mejor está ahí... De todas formas, por ejemplo, en una serie como Cuéntame, yo creo que también de alguna forma tiene que ser como muy gratificante y al mismo tiempo un reto el que entres en una serie que ya está tan consolidada. Es decir, tú Neboa son pues 8 capítulos, entras desde el principio, vas viendo cómo se desarrolla y ya está. Pero de repente entras en una serie, pues eso, con una trayectoria tan larga, consolidada, no sé qué, y vas haciendo tu propio hueco y tu propio engranaje dentro de eso. Y eso es un reto. Y de hecho, si brujuleáis en internet, hay casos pues, que han sido controvertidos de gente que no se ha adaptado o no ha tenido feeling con los actores o con el equipo técnico y que ha durado mucho menos de lo que iba a durar su personaje. Pero bueno, en mi caso tengo que decir que ha sido gente muy generosa conmigo. A mí me tocaba trabajar casi todo con Ricardo Gómez y Elena Rivera, que era como el tercero en Discordia. Sí. Y además, pelo pelirrojo, una cosa muy rara, hacía de portugués.
Y recuerdo una secuencia en la que además yo estaba como con 39 de fiebre, sin coronavirus, pero con 39, y tenía a Imanol y a Echanove, que aún estaba Echanove en esa época, y dije yo, madre mía, que estos me van a comer, ya verás, esto va a ser la leche, y voy a quedar ahí pequeñito, pequeñito. Y yo tenía que hacer como un discurso sobre las ballenas o sobre la ecología, porque yo hacía de hippie ecologista, y acabé el discurso y era delante de otros figurantes también en el bar que tienen. Y Imanol de repente salió, él es muy vehemente, pero muy generoso también, de repente salió y dijo, este actor ha hecho lo que no ha hecho casi nadie en esta serie, un speech a la primera, y de qué manera además, por favor pido un aplauso del equipo técnico y de los figurantes, y yo me quedé así, me hice pequeño, pero al mismo tiempo me fui a casa, luego con el pecho bien henchido, porque dije yo, ostras, Imanol ha hecho mamá, que Imanol Imanol mola. Sí. Sí, ¿Con quién te apetecería trabajar ahora? ¿Y cuáles son tus proyectos más inmediatos? Pues mira, ahora empiezo por lo último. C mediante, ¿cuáles son tus proyectos? C mediante, eso es. Ahora todo hay que ponerle las comillas de la C mediante. Empiezo ahora una obra en el Teatro Español, C mediante, que es la primera vez que trabajo para el Teatro Español, es para mí algo bastante importante, con Emilio del Valle, que se estrenará ahora en junio. Y luego al mismo tiempo estaré con la segunda temporada de una serie que se llama El Vecino, que hice ya la primera temporada para Netflix. Y esos son mis proyectos más inmediatos. Y luego, a ver, ¿con la gente con la que más me gustaría trabajar? Pues me gustaría trabajar sobre todo con la gente mayor. Más que nada porque... Por esa oportunidad que se ve ahora. Sacristán, pues hasta Concha Cuetos, gente que va trabajando cada vez menos, pero que bueno, que aún está en activo y que me gustaría muchísimo aprovechar. A mí, por ejemplo, a mí me gustaban mucho los actores de López Vázquez, Saza Tornil, eran actores con los que me hubiera encantado trabajar, pero que por desgracia, por supuesto, ya no puedo. Me gusta mucho Ángela Molina también, pero bueno, esa ya es de otra generación. Con eso no tenemos tiempo. ¿No? Va primero los otros. Sí. ¿Y algún proyecto en el que te gustaría estar? Porque eso supongo que también pasa, ¿no? Que estás... A mí me pasa, por ejemplo, que estoy viendo cosas o leyendo el periódico y digo, ay, me encantaría haber hecho yo este reportaje o este artículo. Supongo que a nivel actoral también pasa, ¿no? Sí, bueno, me hubiera encantado, por ejemplo, participar en Patria, que es una serie que estrena ahora HBO sobre el libro de Patria, vamos. Pero claro, no era ni vasco ni tenía ninguna oportunidad, no había ningún personaje. Pero, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con personajes, con comedia, con una comedia inteligente, todo lo que tenga que ver con la comedia, ya no digo fina, pero sí hilada desde un punto de vista un poco intelectual, me interesa siempre, sí. Y si ya puede ser un poquito absurda, ya mejor que mejor. Sí, me encanta, sí, soy un cachondo. Bueno, además vienes a hacer así unos personajes un poco más... Claro, efectivamente. ¿No? Necesitas reírte un poco. Sí. En El Vecino sí que hago un poco el loco, pero vengo de Neva y ahí risas pocas. No, hay nada. Todo trágico, sí. Bueno, pues Denis Gómez, me alegro muchísimo de haberte tenido aquí. Es un placer. Y espero que verte pronto y... Pues sí, por favor, llamadme cuando Y por favor, con ese María Casares, vente con el María Casares a enseñárnoslo. No, ya llegará. Yo con la nominación encantado, que tengo una jarrita muy pequeña, yo con eso ya encantado. Bueno, pues vuelve pronto, prometido. Ojalá, por favor, llamadme. Aquí está tu sitio es este. Tomo nota. Bueno, pues hoy en nuestro programa vamos directamente a entrenar porque somos así de contundentes y queremos estar muy en forma. Así que hoy toca entrenamiento con Luis Durán y a la vuelta, como siempre, hablamos de moda y hoy lo haremos con Carmen Pichel y esos pequeños consejos de reciclaje de moda que nos hace siempre. Pues en el último programa hablábamos de esa maravillosa pistola que tanto nos gustó para deshacer nudos y para estirar, y hoy vamos a hablar de estiramiento puro y duro. Luis. Pues sí, ¿sabías que el 90% de la población, según la Organización Mundial de la Salud, no me lo invento yo, va a tener al menos una vez una lumbalgia en la vida? Sí. Pues, yo soy candidata, lo tengo claro. Pues sí, entonces lo que os quiero enseñar hoy es un poquito a estirar para, primero, prevenir esos dolores de espalda y luego, cuando ya los tenemos, siempre que no haya una patología diagnosticada, pues una secuencia de estiramientos que podemos hacer si vemos que nos duele la espalda. Oye, ¿no te da la sensación de que es importantísimo estirar y sin embargo le damos poquísima importancia? Es importantísimo por un motivo muy sencillo. Tenéis que pensar que vuestra musculatura
Cuando pasa mucho tiempo en una misma posición, tiende a acortarse para facilitar esa posición. Por ejemplo, vivimos en una sociedad en la que pues, normalmente trabajamos detrás de un ordenador, sentados, y terminamos consiguiendo unas posturas horribles, o pasamos muchísimo tiempo conduciendo. Entonces eso, si os dais cuenta, siempre nos tiende a cortar, ¿vale? Entonces, yo soy así, tú eres así. Yo soy así. Y seguro que te sientas con una pierna por debajo del culete, bueno, ahí bastante andas. Torcidilla, Sí. bastante torcidilla. Entonces lo que tenemos que buscar y favorecer con esos estiramientos es lo contrario a lo que pasamos tantísimas horas haciendo. Entonces, frente a redondearnos, a alargarnos. Y eso es un poco lo que os vengo a explicar hoy. Bueno, pues vamos a ver cómo conseguimos eso y paliamos todos esos dolores que nos produce las malas posturas. Pues así nunca más vamos a estar así después de estos estiramientos. Y te vas a sentir como si hubieses crecido 2 centímetros después de que esta igual secuencia. Incluso los crezco. Es probable, es probable. ¿Cuánto tiempo deberíamos dedicarle al estiramiento? Pues mira, los últimos estudios científicos nos dicen que es más recomendable hacer una sesión a la semana de 35 o 40 minutos con una cierta intensidad, que hacer pues estiramientos cortitos después de cada entrenamiento, ¿no? Pero bueno, si queremos estirar todos los días, pues esta pequeña secuencia que hemos visto ahora, que nos lleva pues 5 o 8 minutos, la podemos hacer sin problema ninguno. Perfecto. Pues tomamos buena nota y vamos a acabar la temporada, vamos, rectísimos, crecidísimos y con un súper tipazo. Lo veo venir, ¿eh? Lo estás viendo llegar. Bueno, hoy volvemos con los monográficos. Vamos pieza a pieza montando esas maravillosas blusas, esos maravillosos looks que tendremos en los próximos meses. Hoy lo que os traigo es la forma más fácil de tener el cuello maravilloso para vuestras blusas y para vuestros jerseys o camisetas. Así que ya lo tenéis aquí y ahora paso a contaros cómo lo vamos a hacer, que es facilito. Lo primero, lo más difícil, encontrar el cuello, pero por ahí os vais
de mercerías y así, y traemos, seguro que en alguna mercería los hay ya. Hay distintos modelos, yo he traído uno de los que yo tengo, pero hay muchos, muy diversos, y tenemos que usar cuellos, tenemos que traerlos a nuestra vida. Esos 80 maravillosos, tan favorecedores, hay que traerlos. Entonces, ¿qué necesitamos para lo que vamos a hacer? Un cuello, que en este caso está muy rematadito, y una cinta que puede ser de grosgré, que puede ser de raso, o lo que sea. Porque esto es para los más vagos, los más cómodos, los que no saben hacer ni una puntada. Porque cogemos la cinta de grosgré, la colocamos todo alrededor del bordecito del cuello y podemos simplemente coserla con un hilván a mano, así como veis ahí marcado, o con una pasadita a máquina. Con esto ya tenéis vuestro preciosísimo cuello y nada, a lucirlo pues encima de una blusa, en un jersey, ahí está. ¿Visteis qué cosa más linda? Vale, pues ya está, no tenéis pretexto. ¿Que lo ponéis atando delante, pues como lo llevo yo ahora? Muy bien. ¿Que lo ponemos de forma babero, que por delante sea todo redondito? ¿Veis? Ahí lo tenéis, la versión es preciosa. Podemos usar las dos versiones porque estos cuellos, con el patrón que traen, que era del que yo os he hablado en anteriores entregas, veréis que sientan bien tanto para un lado como para otro. Podéis usarlo como queráis. ¿Qué pasa? Que ¿tenéis una blusa mona como la mía y queréis ponerle el vivo del mismo color? Pues eso ya es lo más de lo más, pero si no, ya tenéis vuestro cuello para poner. ¿Qué pasa? Que en este caso, bueno, como os he explicado en otras ocasiones, lo que tenéis es que cortar un bies de la tela que queráis poner, bies, porque si no, no sienta bonito, ¿eh? Y nada, lo coséis, dais vuelta, no os explico cómo, porque ya lo os he explicado muchísimas veces. Os traigo la idea y punto. Y ahí tenéis el cuello. De verdad os aseguro, he de traer alguna foto en algún momento que pueda hacerla, lo lindísimo que queda con un cuello, con un jersey de lanita. Pero veis, pues por ejemplo en este caso este es un cuello más pequeño, qué bonito queda con cualquier blusita que le pongamos, con un estampado, con otro estampado, con rayas, con cuadros, con todo lo que se os ocurra. No puedo dejar de seguiros aconsejando que en vuestro look tenéis que poner un cuello. Y de esta manera tan sencilla como os he traído hoy, lo tenéis fácil. Fácil no, increíblemente fácil. Por lo tanto, ¿os apuntáis? Yo quiero que lo hagáis. Así que nos vemos con cuellos de puntillas, con cuellos de volantes, con cuellos de telita blanca. Todas las tendencias de cuellos súper especiales de los 80, quiero verlas en vuestro armario, ¿vale?